Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes un mensaje que es muy importante. Ya he predicado aquí varias veces, pero ahorita escucho que el sonido se escucha más fuerte. Ayer estábamos en la Ciudad de México, en el Grand Prix, predicando afuera. Y pues, no sé, pero se escucha aquí más fuerte, será porque es un cuadro. Pero muchísima gente había allá y aprovechamos pues para predicar el Evangelio de Cristo. Y mucha gente alegre, le hacen canciones al Checo Pérez y todo eso, ¿no? Para celebrar a México. ¿Y sabes algo? El Grand Prix o el Gran Premio es este. El Gran Premio que no merecemos es que Cristo vino a este mundo a morir por pecadores. Es un premio que cada uno de nosotros, de los pecadores, recibimos sin merecerlo. Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Fíjate, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Fíjate, hay un mandamiento que creo que la mayoría no sabemos de memoria. Y este mandamiento es el primero. Y el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí ama a Dios más o pone en primer lugar a Dios que a sus hijos? ¿Quién hace eso? ¿O que su trabajo? ¿O su dinero? ¿O él mismo? ¿Nosotros mismos? ¿Quién hace eso? Todos ponemos nuestro yo, nuestros problemas, antes que a Dios. ¿Y sabes algo? Tan solo con quebrantar uno de los mandamientos, dice la Biblia, que si cumples todos los mandamientos, pero quebrantas uno, haz de cuenta que no cumpliste ni uno. Todos nosotros hemos pecado y no solamente hemos quebrantado un mandamiento. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay más de 600 mandamientos. En promedio son como 600 por ahí, mandamientos. Pero todos los mandamientos los hemos quebrantado. ¿Y sabes algo? Todos hemos pecado y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos son todos. ¿Y sabes algo? Según Juan 3, del capítulo 3, en el capítulo 3 lo encuentras, dice que la luz vino al mundo, pero que el humano, los hombres, amaron más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Y no sé si probablemente te ha pasado de que si eres cristiano, si eres creyente, le has hablado a una persona de Cristo, de Dios, del Evangelio, y lo que hace la persona es probablemente irse para no escuchar. O algunos dicen, me tapo los oídos, quisiera no escuchar esto, o no me interesa saber de esto. O algunos dicen, yo no soy tan malo. Yo creo que si algunos que son ateos llegan a decir, si en verdad hay un Dios, no creo que Él esté enojado conmigo. Yo no soy tan malo. Pero ¿sabes algo? Cristo dijo que no hay bueno, ni siquiera uno. Todos hemos pecado, sin excepción. No importa si hay alguien que tú crees que es muy religioso, o lo ves casi inmaculado, sea un pastor, sea una monja, sea el papa, sea quien tú quieras, por más religioso que sea. Si no tiene a Cristo, va corriendo al infierno. El único que puede salvar al pecador, según la Biblia, es Cristo nada más. Cristo es el único. En la palabra de Dios, en Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie
Dios no hace excepción de personas. No importa quién seas. No importa si eres un famoso. No importa si eres un millonario. No importa si eres muy inteligente. No importa quién tú seas. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el humano que muera un día y que después de la muerte vayamos a un juicio. Y lo que Dios ha establecido, eso pasará. La pregunta es esta: ¿a quién de los que estamos aquí o a qué persona le gusta escuchar que le digan sus verdades? A nadie. ¿Y sabes algo? Yo soy pecador. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y la palabra de Dios dice, ciertamente el alma que pecare, morirá. Y todos hemos pecado. Ni una persona está libre de pecado. Todos hemos pecado. Por lo tanto, el premio que Dios da al pecador es la muerte, dice la Biblia. Entonces, todos nosotros hemos pecado y nuestro premio es la muerte segunda, que es el infierno. ¿Qué es lo que tienes que hacer para no ir a ese lugar? ¿Qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer para no ir a ese lugar? Bueno, en Juan 3:16 en adelante, de hecho, tomé un versículo, el que te mencioné hace un momento. Aman más su pecado que a la luz. Pero te lo voy a leer desde el principio, te lo voy a repetir, ya me lo sé. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. ¿Te das cuenta? Todos hemos pecado, y aquel que rechaza la existencia de Dios, aquel que rechaza todo lo que tenga que ver con Dios, es porque no desea dejar de practicar este pecado que tanto ama. Todos somos pecadores, yo me incluyo. Nadie puede dejar de pecar. Todos merecemos el castigo eterno en el infierno, pero según la palabra de Dios dice que Cristo se hizo pecado por nuestra culpa. Él fue tratado como el peor de los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el único que tenemos que poner nuestra confianza solamente es en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente aquí, como en la Ciudad de México, puede ser que pertenezcas a alguna religión, no lo sé. Pero ¿sabes algo? Yo pertenezco a una, pero mi religión, ni tu religión, ni una religión va a salvar a ni una persona. Y la Biblia dice que el único que salva solamente es Cristo. Y la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir o podrá decir después de la muerte, ¿sabes qué? Yo hice muchas buenas obras en el mundo, así que llegando al cielo, yo seré el número 1 de la fila. Y diré, yo soy bueno, yo merezco ir al cielo, porque yo ayudé a la gente que vivía en la calle. Yo di dinero a fundaciones, o yo ayudé a muchos enfermos. La Biblia dice que Dios les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque probablemente haya quienes confíen solamente en sus buenas obras, o en su religión, o en lo que ellos hagan, o dirán, me tengo que portar bien para ir al cielo, o algunos otros dirán, ¿sabes qué? Pues yo cuando muera iré al infierno, porque me he portado mal toda mi vida. La pregunta es,
¿Quién se ha portado bien y nunca ha hecho algo malo? Y el que diga yo, pues sabemos que es mentiroso. Todos hemos hecho pecado. ¿A quién le gusta? Por ejemplo, aquel joven es un mentiroso. Todos hemos mentido. Todos hemos mentido. Y es pecado mentir. Y el que comete mentira como asesinato, como fornicación, adulterio, asesinato, es pecado. ¿Y sabes algo? Lo reciben como si fuera nada, como si fuera no tan malo. Pero ¿sabes algo? Cristo fue a la cruz del Calvario y fue aplastado, recibiendo la ira de Dios por amor a pecadores que no pueden dejar de pecar. De esa manera Dios mostró su amor. De esa manera Cristo muestra su amor, entregándose a sí mismo a morir por pecadores que probablemente serían mal agradecidos, no tomarían en cuenta su sacrificio, pero aún así Él decidió venir a este mundo a morir por ti, a pesar de ti y de mí. Todos hemos pecado y nadie puede hacer nada para ser salvo. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así, fíjate lo que dice el profeta Isaías, dice que Él fue traspasado, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y este profeta profetizó esto 800 años antes de que Cristo viniera a este mundo, a nacer. Fue profetizado 800 años antes. Cristo fue molido después de haber sido aplastado, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Estando en la cruz del Calvario, Él clamó a Dios, al Padre, y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto lo hemos escuchado probablemente en películas, en historias de la Biblia, o probablemente algún familiar te ha contado alguna historia de la Biblia o de Cristo, y lo hemos escuchado. Pero es verdad, Cristo dijo en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Hijo de Dios, siendo triplemente santo, inmaculado, sin pecado, dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque estaba dando gritos no suyos, no estaba dando gritos propios. Él es el sustituto del pecador y Él estaba dando gritos que darían pecadores en el infierno. Por eso es que todo el que cree en Él no dará gritos en el infierno, porque Él ya los dio en la cruz del Calvario. Él pagó por cada uno de tus pecados y tú has creído. Él fue a la cruz del Calvario y fue señalado y todos le gritaban: mentiroso, asesino, homosexual, prostituta, secuestrador. ¿Por qué? Y lo señalaban de hijo del diablo, Satanás. ¿Por qué? En el Salmo 22, él se sintió como un gusano. ¿Por qué le gritaban todo este tipo de groserías, de malas palabras? ¿Por qué? Porque él murió por mentirosos, por asesinos, por homosexuales, por prostitutas. Y hay quienes dicen: bueno, la homosexualidad no es pecado. Engañar a mi esposa no es pecado. Yo sé que está mal, pero no es pecado. La Biblia dice: no cometerás adulterio, y son mandamientos. Todos nosotros hemos pecado, pero ¿sabes algo? El pecado en este tiempo se toma muy a la ligera, como no tan malo. Todos pecan. De hecho, hay otras personas que pecan peor que nosotros, dice mucha gente. ¿Y sabes algo? El pecado es pecado y no deja de ser pecado, sea pequeño o sea grande. El pecado para Dios es pecado y merece el infierno aquel que peca. ¿Y sabes algo? Cristo recibió la ira de Dios. Cristo recibió el infierno que cada uno de los pecadores como nosotros merecía en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:6 que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el único que puede ser salvo es solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes algo? Algo que es muy triste es que en este momento Dios te permite que te burles de Él. ¿Por qué? Y no te mata en este momento como tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que
infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabes algo? El tiempo se termina. El día de tu muerte puede ser hoy, mañana, en la noche, no lo sabemos, pero la Biblia dice que está establecido para el humano que muera un día y que después de la muerte vaya a un juicio delante de un Dios que es triplemente santo y que aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. Porque la persona que quebranta la ley en el mundo, sea ladrón, sea asesino, la que sea, no va el asesinato que cometió a la cárcel y él queda libre. El asesino es el que va a la cárcel. Aquel que miente, su mentira no es la que va al infierno. El mentiroso va al infierno. Hay una persona hinduista que mucha gente que se dice cristiana toma su frase. Y ese hinduista dijo, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice todo lo contrario. Dios está airado contra el pecador todos los días. Salmos 7:11. Si tienes Biblia, lo encuentras en tu Biblia. Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En que Cristo fue a un lugar donde Él no merecía ir, fue aplastado, fue desfigurado, recibiendo la ira de Dios por manos de sacerdotes, por envidia, pero lo que no sabían, que estaban cumpliendo con la profecía que Dios ya tenía preparada para su Hijo, para salvación de pecadores. Cristo murió recibiendo la ira de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente se aferra y dice, pero también cuentan mis buenas obras. ¿Sabes algo? Las buenas obras nunca compensarán el pecado que hemos cometido toda nuestra vida. Porque pecamos más de lo que hacemos bien. Todos pecamos todo el tiempo. Pecamos todos los días. Las 24 horas estamos pecando de mente, vista, palabra. De muchas maneras estamos pecando. Entonces, Cristo recibió cada uno de nuestros pecados. Este pecado que tienes en tu mente, que te da vergüenza probablemente que conozca a otra persona, este pecado lo conoce Dios y este pecado lo llevó Cristo a la cruz. Aunque no lo conozca tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, aunque no lo conozca nadie, solamente tú, Dios lo conoce y Cristo lo llevó en la cruz del Calvario y lo pagó, porque tú no lo puedes pagar. Yo no puedo pagar por mis pecados. La deuda que tenemos en contra de Dios es una deuda infinita. Y esa deuda infinita, el único que lo pudo pagar es el Dios infinito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si te puedes dar cuenta, no te he mencionado que tienes que pertenecer a mi iglesia para que seas salvo. No, si escuchas a